Examen de física de las PCE, convocatoria de julio del 2020. Vamos a ver en este vídeo la resolución de los 4 problemas de esta parte. Concretamente vosotros solo teníais que hacer 2 problemas, pero bueno, aquí los vamos a resolver los 4. El primer problema, que es un problema de interacción gravitatoria, dice lo siguiente: el radio de Marte r y la velocidad de escape de la superficie de Marte v sub p se conocen y están dados en la siguiente tabla, ¿vale? Como veis, aquí nos dan los típicos datos: constante de gravitación universal, el radio de Marte, la velocidad de escape de Marte y un periodo que ya veremos exactamente a qué se refiere con este periodo de un día. Bien, el primer apartado, el apartado A, dice demostrar que la aceleración de la gravedad en la superficie de Marte está dada por esta expresión y calcular el valor de g, ¿vale? Como veis, esta expresión relaciona la gravedad con la velocidad de escape y con el radio de Marte. ¿Cómo podríamos hacer este ejercicio? Bueno, la primera parte es, vamos a recordar cómo se define la gravedad. La gravedad no deja de ser una fuerza de atracción gravitatoria por unidad de masa, donde esta F, esta fuerza, se puede definir, como ya sabéis, como menos g, constante de gravitación, por la masa del planeta, por la masa del objeto, dividido entre el radio del planeta al cuadrado y multiplicado por un vector unitario que va a ir dirigido desde el centro del planeta hasta la superficie, donde está la masa m minúscula. Bien, ¿qué pasa? Pues que este menos simplemente nos indica que esa fuerza tiene el sentido opuesto, es decir, que va dirigida siempre, como ya sabéis, hacia el centro del planeta. Como esto está dividido por m, fijaros que las masas minúsculas se simplifican en esta fórmula y nos queda que la gravedad es independiente de la masa sobre la cual se está aplicando, ¿vale? Como ya sabéis, todos los cuerpos que estén a la misma distancia del centro del planeta van a tener exactamente la misma gravedad independientemente de su masa. Bien, en esta expresión, ¿qué vemos? Bueno, vemos que es una expresión vectorial. Yo no necesito trabajar con una expresión vectorial, necesito trabajar con el módulo de esta expresión vectorial. Pues bien, sacando el módulo ambas de esta expresión, ¿qué encontramos? Pues que la gravedad va a ser la constante de gravitación por la masa de Marte dividido entre el radio del Marte de Marte al cuadrado. Esta expresión nos va a servir luego para hacer esta relación, pero como veis tenemos que encontrar una definición, una fórmula para la velocidad de escape. ¿Qué es la velocidad de escape? Pues es la velocidad que le tenemos que dar a un cuerpo que esté sobre la superficie del planeta Marte para enviarlo tan lejos que deje de estar sometido a la acción gravitatoria del planeta. Eso solo pasa cuando lo enviamos hasta el infinito. Y en el infinito se cumple que tanto la energía potencial como la energía cinética van a ser cero, ¿de acuerdo? Con lo cual, podemos igualar la energía mecánica en la superficie con la energía mecánica en el infinito, porque se trata de un campo conservativo, ¿vale? La energía mecánica se conserva. Este primer término sería la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad de escape al cuadrado, y este segundo término se trata de la energía potencial gravitatoria en la superficie, que como recordaréis es negativo y tiene este valor, g por la masa del planeta por la masa del objeto dividido entre el radio. Bueno, pues de esta expresión, igualando términos, vemos que la masa del objeto desaparece, es decir, no depende del objeto, de esa masa, y podemos encontrar esta relación que, haciendo uso de la expresión que habíamos encontrado anteriormente, como podéis ver, g por m partido por r lo podemos expresar como g por r, es decir, uno de estos radios pasa al otro lado multiplicando y ya nos queda una relación entre la velocidad de escape y la gravedad. De esta última expresión, despejando la gravedad, obtendríamos la ecuación que nos pedían demostrar. Como veis, sería velocidad de escape al cuadrado, 2 veces el radio del planeta Marte, en este caso, y ya solo nos falta sustituir valores con los datos y encontraríamos que esto vale 3,73 metros por segundo al cuadrado. Estos son unidades de aceleración. Recordad, gravedad es una aceleración. Aquí no hemos tenido que hacer ningún factor de conversión, esto es importante, fijaros siempre muy bien si los datos que nos dan son del sistema internacional. En este caso todos serán del sistema internacional, pues no hay que hacer ningún factor de conversión y directamente esta expresión ya sería correcta. Vamos al segundo apartado. Nos piden demostrar que la masa de Marte está dada por esta expresión. La masa es el radio
por la velocidad de escape al cuadrado dividido entre 2 veces la constante de gravitación y calcular el valor numérico de esta masa, la masa de Marte. Bien, bueno, pues expresándolo de la misma manera, la expresión que habíamos encontrado en el apartado anterior que relaciona velocidad de escape con la masa, podemos de aquí despejar la masa del planeta. La masa del planeta, por lo tanto, queda demostrada esta expresión que nos pedían, que va a ser el radio, velocidad de escape al cuadrado, 2 veces la constante de gravitación. Ya solo nos queda sustituir los valores y, como veis, pues nos daría esta expresión, este valor numérico 6,43 por 10 a la 23 kilogramos. Esta sería la masa del planeta Marte. Vamos con el tercer apartado. Nos pide calcular la altura h por encima de la superficie de Marte de un objeto que realiza una órbita circular de periodo t alrededor de Marte. Bien, aquí ya aparece este t, este periodo, que es un periodo de un día. Bien, ¿qué pasa? Pues que los días no son sistema internacional de unidades para el tiempo se mide en segundos en el sistema internacional, por lo tanto hemos de pasar de días a segundos. Aquí el día se refiere a un día terrestre, obviamente, ¿vale? 24 horas, que son cada hora 3.600 segundos, pues haciendo un factor de conversión os darían 86.400 segundos. Ahora yo necesito una expresión que relacione el periodo con el radio de una órbita circular. Mucho ojo, porque este radio de la órbita circular no tiene nada que ver con el radio de Marte, ¿vale? Aunque usemos la misma letra R para expresar ese radio orbital, no es el mismo radio, ¿vale? Este es el radio del planeta. Bien, pues esa expresión la podéis sacar, como siempre, deduciéndola a partir de que la fuerza de atracción gravitatoria la podéis igualar con la fuerza centrípeta sobre un objeto, y os daría esta expresión que, como podéis ver, relaciona periodo al cuadrado con el radio al cubo de la órbita. Esto no deja de ser la tercera ley de Kepler, ¿de acuerdo? Bien, a partir de aquí, despejando cuánto vale el radio de esa órbita, nos daría la raíz cúbica de g por m por el periodo al cuadrado partido por 4pi al cuadrado, ¿vale? Sustituyendo aquí, obviamente, en segundos, muy importante el periodo, si no estaría mal, os va a dar que este radio es de 20,091 por 10 a la 6 metros, ¿vale? Hay que expresarlo en metros, que es sistema internacional. Muy bien. Fijaros bien que este radio que yo he encontrado, este radio de la órbita circular, no es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo la altura por encima de la superficie. Es decir, aquí simplemente la masa, recordad que hemos usado, obviamente, no estaba dentro de los datos porque este es un valor que hemos encontrado en el apartado anterior. Es decir, que aquí teníamos que sustituir el resultado del apartado anterior, ¿de acuerdo? Bien, pues como os decía, el radio de esa órbita va a ser el radio del planeta más la altura por encima de la superficie de Marte. Si yo lo que me están preguntando es esta altura, simplemente restando el radio de la órbita menos el radio del planeta, obtendríamos el resultado que nos pedían, ¿de acuerdo? 16,7 por 10 a la 6 metros. Muy bien, pues pasemos ya al segundo problema. Como veis, es un problema de campo eléctrico. Dice así: se tiene un campo eléctrico generado entre dos placas planas infinitas con cargas opuestas, separadas una distancia d. Un electrón se lanza con velocidad inicial v sub 0 en un punto que tomaremos como origen de coordenadas y en la línea central entre las placas. Vale. Tómese el eje X en la dirección de la velocidad inicial y el eje Y en la dirección del campo eléctrico, mientras que I y J denotan los vectores unitarios según el eje X y el eje Y respectivamente. Bueno, este es un problema típico que os recomiendo que os hagáis el dibujito, pero bueno, para este primer apartado, de momento no hacía falta, porque aquí solo nos piden deducir las unidades del sistema internacional de las magnitudes que nos daban en la tabla. Es decir, nos daban los datos como siempre, ¿no?, en una tablita, pero aquí faltan las unidades. Y nos piden que nosotros completemos la tabla poniendo las unidades siempre del sistema internacional. Bueno, pues vamos uno a uno. El campo eléctrico, ¿cómo se mide? Pues en newtons partido por coulombio o voltios partido por metro. Y ambas son unidades del sistema internacional, ¿de acuerdo? Así que podías escoger cualquiera de las dos o ambas, ¿vale? Las dos serían correctas. Vale, la masa de un electrón. Bueno, pues la masa se mide en kilogramos, efectivamente. La carga de un electrón se mide en coulombios. La velocidad inicial del electrón
como es una velocidad, pues metros partido por segundo, y la distancia se mide en metros, ¿vale? Pues ya tendríamos el primer apartado. Segundo apartado, obtener la aceleración del electrón y las coordenadas del punto P donde incide el electrón sobre la placa positiva. Aquí sí que conviene hacernos el dibujo. Bueno, pues aquí lo tenéis, tenemos una placa, otra placa, tenemos los ejes dibujados de la manera que nos indican, es decir, centrados en la posición inicial del electrón. Aquí estaría el electrón. ¿Qué más nos dicen? Bueno, nos dicen que tenemos un campo eléctrico dirigido en el sentido positivo de las Is. Lo que no nos dicen es cuál es la placa positiva y la placa negativa. Bueno, pues esto lo tenéis que averiguar vosotros, ¿de acuerdo? Recordad que el campo eléctrico siempre va dirigido de más a menos, es decir, de potenciales crecientes a potenciales siempre decrecientes. Por lo tanto, esta va a ser la placa positiva y esta la placa negativa. También nos dicen que esta partícula tiene una velocidad inicial que va en el sentido positivo del eje X, ¿vale? Una velocidad constante de momento. Bien, ¿qué más nos dicen? Bueno, pues ya está, con estos datos, en principio, ¿qué va a pasar cuando yo tengo una carga sometida a un campo eléctrico? Pues que va a aparecer una fuerza, ¿no? Pero esta fuerza no va a ir en el mismo sentido que el campo eléctrico, va a ir en sentido opuesto porque se trata de una carga negativa, se trata de un electrón. Por lo tanto, fijaros que efectivamente la fuerza va a ir hacia abajo, no hacia arriba. También lo podéis ver como que una carga negativa se va a ver atraída por la placa positiva, ¿no? Y se va a ver repelida por la placa negativa. Bueno, por lo tanto, esta fuerza iría para abajo. ¿Qué pasará entonces? Bueno, pues que como lo que me están pidiendo a mí es encontrar la aceleración, pues tengo que encontrar la fuerza eléctrica y relacionarlo con la segunda ley de Newton, ¿vale? La fuerza eléctrica, recordad que es la carga por el campo, y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. A partir de aquí ya puedo despejar el valor de la aceleración y obtendríamos el módulo de la aceleración. Cuando nos piden la aceleración sin más, se refieren a un vector, ¿vale? La aceleración, recordad que es un vector, con lo cual yo tengo que expresar el vector aceleración en la dirección, ¿no? Como una componente vectorial que va a ir en la dirección negativa del eje Y. Por lo tanto, tiene dirección menos J, ¿de acuerdo? Dirección y sentido. Muy bien. Y el valor, pues va a ser la carga del electrón por el campo eléctrico dividido entre la masa. Bueno, pues sustituyendo los valores de los datos que nos daban, obtendríamos este valor de la aceleración. Menos 2,63 por 10 a la 12 J metros por segundo al cuadrado. Ya tendríamos esta primera pregunta. Ahora bien, para encontrar las coordenadas del punto P donde incide el electrón sobre la placa positiva, bueno, pues como veis, efectivamente este electrón va a acabar chocando contra esta placa, ¿vale? Esto ya nos da una pista, ¿no? Para dibujarnos bien el signo positivo y el signo negativo. Vale, entonces, ¿qué tipo de movimiento va a hacer esta partícula? Si yo tengo que en el eje X tengo una velocidad constante y en el eje Y tengo una aceleración constante, en el eje X vamos a tener un movimiento rectilíneo y en el eje Y vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Pues cuando combino esos dos movimientos, lo que obtenemos es un tiro parabólico, una trayectoria parabólica que hará que el electrón choque con la placa positiva en este punto P, y lo que me piden son las coordenadas de este punto, justamente. Bien, bueno, pues si tenemos claro cuál es la definición de movimiento rectilíneo uniforme, la posición en X va a venir definida por la fórmula de siempre. Posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. En este caso, tanto la posición inicial en X como en Y, fijaros que es el punto 0, 0, porque es donde yo he tomado mi origen de coordenadas, con lo cual X lo podéis definir como la velocidad por el tiempo, y ya lo tendríamos. Y en el eje Y, pues exactamente lo mismo, solo que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿de acuerdo? Con lo cual, posición inicial, velocidad inicial en el eje Y por el tiempo, y recordad, menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, porque la aceleración va en el sentido opuesto del eje positivo Y. Como veis, va hacia abajo, ¿vale? Muy bien, pues ya tendríamos la expresión que sustituyendo tanto la posición inicial de Y, que vale 0, como la velocidad inicial en el eje Y, que vale 0, nos queda que es menos un medio de A por el tiempo al cuadrado. Muy bien, ya tendríamos perfectamente definido la posición X e Y de esta partícula para cada instante de tiempo.
Muy bien, ¿qué instante me interesa a mí? Me interesa calcularme el tiempo que tarda en llegar a la placa positiva el electrón, ¿no? Esta partícula. Bueno, pues si recordamos que esta distancia entre placas vale d, la distancia de donde está inicialmente a la placa positiva va a ser d medios, la mitad de la distancia. Pero esto, si yo lo quiero despejar en la coordenada y, recordad que esto tiene coordenada y negativa, porque está por debajo del centro de coordenadas, ¿no? Está en la parte negativa de la ordenada, con lo cual esto va a ser menos d medios igualado a menos un medio por a por el t al cuadrado. De aquí, despejando el tiempo, encontraríamos el tiempo en función de la raíz cuadrada de la distancia partido por la aceleración. Este ya es un valor que no hace falta que yo me lo calcule aquí porque no me interesa, ¿vale? No necesito saber cuánto vale el tiempo, no me lo piden, pues yo simplemente me apunto lo que vale, ¿vale? Cojo la expresión en función de estas variables. Lo que sí que me interesa calcularme es cuál es la coordenada x del punto P. Bueno, pues la coordenada x sería simplemente despejar, ¿no? Sustituir el valor del tiempo en esta expresión. ¿Vale? Pues si yo sustituyo el tiempo por lo que vale, sería v0 por la raíz cuadrada de la distancia partido por la aceleración, y ya numéricamente obtenemos la coordenada x del punto P, que serían 0,23 metros. ¿Cuál sería la coordenada y? Bueno, la coordenada y la tengo aquí, justamente es menos d medios, ¿vale? Por lo tanto, coordenada x 0,23, coordenada y menos 0,1, menos 0,10 metros, porque esta distancia entre placas serán 0,2 metros, ¿de acuerdo? Vale, pues ya tendríamos también las coordenadas del punto P como nos pedían. Muy bien, vamos a pasar al tercer apartado. Calcular la diferencia de potencial entre las placas y la energía cinética del electrón cuando colisiona con la placa positiva. Bueno, bien, en este caso volvemos a hacernos el dibujo. Fijaros, ¿cuál sería la diferencia de potencial entre las placas? Bueno, lo primero es recordar, esta es negativa, esta es positiva, a esto lo he llamado V-, a esto lo llamamos V+, y el punto inicial donde estaba el electrón lo vamos a llamar con un potencial V sub 0, ¿vale? Para tener una referencia de potenciales en este punto también. Vale, ¿cómo relacionamos nosotros el campo eléctrico con la diferencia de potencial entre dos placas? Bueno, pues se relaciona justamente a través de la distancia entre las placas de esta manera. Campo eléctrico es la diferencia de potencial dividido entre la distancia. Acordaros que antes hemos dicho que el campo eléctrico, las unidades pueden ser voltio partido por metro. Bueno, pues es una manera bastante buena de recordar esta expresión, donde la diferencia de potencial sería V más menos V menos, ¿vale? Siempre positivo menos negativo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues despejar de aquí la diferencia de potencial, nos quedaría que es el campo por la distancia, y sustituyendo los valores nos va a dar 3 voltios. Esa sería la diferencia de potencial entre las placas. Muy bien, ¿qué más? Para calcularnos la energía cinética del electrón, puedo hacerlo por energías, recordando que al ser un campo eléctrico se conserva la energía mecánica. Por lo tanto, el incremento de la energía cinética para pasar de este punto a este punto P va a ser igual a menos el incremento de la energía potencial, ¿vale? Y esa energía potencial voy a necesitar calcularme la diferencia de potencial entre estos dos puntos, V0 y V+. Por eso me lo he calculado aquí previamente. V+ menos V0 sería la distancia partido por 2 de medios por el campo. Es la misma expresión, pero cogiendo la mitad de la distancia, pues la mitad de la diferencia de potencial, ¿no? Nos va a dar 1,5 voltios. Ahora vamos a ver para qué necesito este dato. Como os he dicho, incremento de energía cinética es menos el incremento de la energía potencial. ¿Y cómo se calcula la energía potencial en campos eléctricos? Pues como la carga por la diferencia de potencial. Como veis, de aquí ya podemos expresar cuál es la energía cinética en el punto P, porque el incremento de energía cinética siempre es final menos inicial, pues la inicial la pasamos al otro lado sumando, y fijaros muy bien en que aquí este menos multiplicaría una carga negativa, que es la carga de un electrón, por lo tanto me va a quedar un valor positivo, ¿no? Por eso aquí tomamos la carga del electrón con su valor absoluto, porque yo necesito el valor positivo. Muy bien, pues ya tendríamos aquí la expresión que nos queda para calcular la energía cinética en P, y sustituyendo los valores, pues aquí tendréis el resultado. 5,69 por 10 a la menos 19 julios, ¿de acuerdo? Unidades de energía en el sistema internacional.
Y ya estaría este primer problema. Vamos al tercer problema, que se trata de un problema de ondas, ¿vale? Nos dicen que la ecuación de una onda transversal que se propaga por una cuerda estirada según el eje X en unidades del sistema internacional es la siguiente, ¿vale? Y nos dicen que Y es la elongación de la onda en la dirección del eje Y perpendicular al eje X. Bueno, es la típica expresión de la ecuación de una onda. Nos piden el periodo, la longitud de onda y la velocidad de fase, ¿no? Inicialmente, bien. Bueno, pues la manera de hacer esto de la manera más fácil es siempre dar cuál es la ecuación genérica de una onda transversal, ¿vale? Sabéis que tiene esta expresión Y, que depende de dos variables, posición y tiempo, ¿no? Va a ser la amplitud por un seno. Aquí hay un seno, pues yo pongo aquí un seno, ¿vale? Si aquí hubiese un coseno, pondríamos un coseno y sería indistinto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque un seno desfasado es un coseno y un coseno desfasado es un seno, así que da igual que aquí la expresión sea con seno o con coseno. Bien, y como me lo están expresando con un 2pi multiplicando a todo este paréntesis, pues yo lo expreso igual, 2pi por el tiempo partido por el periodo menos x partido por lambda. Recordar que 2pi partido por el periodo es la frecuencia angular y 2pi partido por la longitud de onda es lo que llamamos el número de onda, ¿de acuerdo? La K. Bien, este menos, ¿qué quiere decir? Bueno, pues no me lo dicen, pero esto quiere decir que se está desplazando hacia la derecha sobre la cuerda, ¿de acuerdo? Y este phi sub 0 es la fase inicial, que en este caso es pi cuartos. Bueno, pues ya podemos ir comparando cada cosa que nos piden con la expresión que nos daban y obtendríamos que el periodo son 5 segundos, que la longitud de onda es 1 metro, como veis, esta x está dividido por un 1, por lo tanto 1 metro, y la fase serían pi cuartos, pero la fase no me la pedían. La amplitud tampoco me la pedían, la amplitud serían 0,2 metros, ¿de acuerdo? Sistema internacional. Vale, ¿qué más nos piden? La velocidad de fase. ¿Cómo se calcula la velocidad de fase o velocidad de grupo de una onda? Pues simplemente tenemos que hacer el cociente de la longitud de onda entre el periodo. O también longitud de onda por la frecuencia, que es el inverso del periodo, es exactamente lo mismo. Bueno, pues con estos datos nos quedaría 0,2 metros por segundo, velocidad de fase de la onda. Muy bien, ya tendríamos el primer apartado. En el segundo apartado nos pedían calcular la diferencia de fase entre los estados de vibración de un mismo punto de la cuerda en los instantes T1 y T2, ¿vale? Bien, como vamos a ver si entendemos qué quiere decir esto de estados de vibración de un mismo punto. Quiere decir que yo estoy fijando un punto de la cuerda, ¿vale? Yo le doy un valor a la X y ese valor me fija un punto. Ese punto de la cuerda, cuando la onda vaya atravesando ese punto, veremos que hace un movimiento armónico simple, sube y baja y va variando simplemente con el tiempo. Entonces lo único que va a variar de esta fase va a ser la T, va a ser el tiempo. Tanto la X como la fase inicial van a ser las mismas, con lo cual la diferencia de fase lo vamos a calcular como 2pi partido por el periodo por la diferencia de tiempos, ¿de acuerdo? Diferencia de tiempos, incremento de t, siempre es final, t2, menos inicial, t1. Bueno, pues sustituyendo los valores os va a quedar una fase de 0,6 pi radianes. Recordad que en física, para los problemas de ondas, los argumentos de los senos y cosenos siempre son en radianes, nunca en grados, ¿de acuerdo? Muy importante. Y el tercer apartado nos dice representar de manera esquemática una gráfica. En una gráfica la elongación de la cuerda entre los puntos x1 igual a 0 y x2 igual a lambda, recordad que lambda era 1 metro, para un instante dado, ¿de acuerdo? T igual a 1,25 segundos. Y obtener los valores de x para que la elongación tome valores máximos y mínimos dentro de ese intervalo y en ese instante. Bueno, cuando nos hablan de un instante para una onda, lo que estamos haciendo es una foto. Simplemente le sacamos una foto a esa onda, a esa cuerda, y vemos cómo va variando la cuerda con la posición, ¿no? Desde 0 hasta lambda. Bien, pues para dibujarnos esta gráfica solo tenemos que fijar el valor que nos dan de t y sustituir en la ecuación, con lo cual nos va a quedar una función de x, ¿vale? Es un seno que depende solamente de x, con una amplitud y una fase inicial. Bien, pues esto es tan fácil como dar valores a la x y representarlo, ¿de acuerdo? Para x igual a 0 tendríamos el seno de 3 pi cuartos, acordaros, esto está en radianes, pues 3 pi cuartos corresponde, si pi cuartos son 45,
3 veces 45, es decir, 135 grados, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto lo podéis hacer directamente en la calculadora y os vais dibujando esta onda, que como veis en 0 tendría este valor y en 1 volvería a tener exactamente el mismo valor, porque esto es un tamaño de una longitud de onda entera, ¿no? Va de 0 a lambda. Vale, ahora que ya tenemos dibujada la gráfica, se ve bastante fácil que lo que nos piden en la segunda pregunta es encontrar los valores de x para encontrar un valor máximo y un valor mínimo, que estaría aquí. ¿El valor máximo dónde va a estar? Pues cuando el seno valga 1. ¿De acuerdo? Acordaros, la función seno es una función que toma valores entre más y menos 1. Pues el máximo será cuando el seno valga 1 y el mínimo será cuando el seno valga menos 1. ¿Qué valores tiene que tomar el argumento del seno para que el seno valga 1? Pues pi medios más o menos un número entero de vueltas, es decir, 2pi por n. Lo podemos expresar aquí. En este caso, yo encontraría el valor de x entre 0 y 1 cuando esa fase sea justamente de pi medios. Lo podéis comprobar. Si yo igualo el argumento a pi medios para que el seno dé 1, pues nos daría un valor de x de 0,125 metros, que se correspondería más o menos por aquí. ¿Veis? Aquí estaría el máximo. Para el valor mínimo, pues lo mismo. ¿Qué tiene que pasarle al argumento para que el seno sea negativo? Pues tenemos que estar en 270 grados. Esos son 3 pi medios, ¿de acuerdo? Pero 3 pi medios, si yo sustituyo este argumento por 3 pi medios, lo igualo, veríamos que el valor de x que vamos a encontrar no va a estar entre 0 y 1. Yo necesito que esté entre 0 y 1, pues probamos otro, sumándole un número entero de vueltas. Bueno, pues en este caso lo encontrábamos igualando el argumento a menos pi medios, que serían 3 pi medios menos 2pi. ¿De acuerdo? Fijaros que es exactamente el mismo ángulo. Si lo dibujáis sobre una circunferencia veríais que menos pi medios es irme 90 grados en el sentido de las agujas del reloj. Pues me da lo mismo retroceder 90 grados que avanzar 270 grados, ¿no? Acabo en el mismo punto, exactamente igual. Bueno, pero esto nos permite encontrar un valor de x que esté entre 0 y 1, como a mí me pedían. Vale, pues os daría 0,625 metros, que como veis se corresponde más o menos por aquí, ¿vale? Y el valor, ¿cuál sería el valor máximo y mínimo? Pues la amplitud positiva, la amplitud negativa, 0,2 y menos 0,2, así de fácil. Vale, pues ya tenemos el tercer problema. Vamos a ver el cuarto, que era un problema de radioactividad, de física nuclear, en la que nos decían que teníamos núcleos de polonio radioactivo, 216-84, que emiten una partícula alfa y se transforman en isótopos de plomo Pb. Vale, nos piden determinar el número atómico, número másico y número de neutrones de ese isótopo de plomo que se genera en esta transformación. Bueno, lo primero, vamos a ver cómo se emite una partícula alfa. Una partícula alfa, cuando se emite, lo que pasa es que el elemento radiactivo va a perder 4 números másicos, es decir, el número másico va a disminuir en 4 unidades y el número atómico va a disminuir en 2. ¿Para qué? Pues para que se cumpla la igualdad de que el número de partículas que tenemos a este lado es el mismo que tenemos al otro, es decir, conservación de la masa. Recordad, una partícula alfa tiene 4 nucleones. Nucleones son todas las partículas en el núcleo, que en este caso son 2 neutrones y 2 protones. ¿Por qué? Porque una partícula alfa no deja de ser el núcleo de un átomo de helio, ¿de acuerdo? Recordad que el helio tiene 2 neutrones y 2 protones, por lo tanto, eso es exactamente una partícula alfa. Y en nuestro caso, ¿cómo quedaría? Pues 216,84, si yo le resto a 216,4 y a 84,2, obtendríamos que el número másico del plomo va a ser 212 y que el número atómico va a ser 82. Si yo resto el número másico del número atómico, ¿qué nos va a dar? Recordad, número atómico, número de protones. Número másico, número de neutrones más protones. Pues restándolos obtendríamos el número de neutrones, que serían 130. Vale, ya tendríamos la primera pregunta. La segunda nos dicen, tenemos el periodo de semidesintegración del polonio, que es de 0,145 segundos. Inicialmente se tiene una muestra de 25 gramos de polonio y queremos calcular la masa de polonio pasados 2 segundos, al cabo de 2 segundos. Bien, ¿cómo se puede hacer estos cálculos? Siempre se hace de la misma manera. Tenéis que recordar
que tanto el número de átomos radiactivos como la masa, todo se va desintegrando con el paso del tiempo y siguen siempre el siguiente modelo matemático, es una exponencial decreciente. La masa final va a ser la masa inicial por esta exponencial negativa, e elevado a menos lambda por t, donde t es el tiempo y lambda es lo que llamamos constante de desintegración, que no hay que confundir con el periodo de semidesintegración. Están relacionados, ¿de acuerdo? Pero no es lo mismo. De hecho, recordad, la constante de desintegración, la lambda, se calcula como el logaritmo neperiano de 2 dividido entre el periodo de semidesintegración. Bueno, como este era el dato que nos daban, sustituyendo ya directamente en la fórmula, veríamos que la masa final, la masa al cabo de 2 segundos, va a ser la masa inicial, 25, por e elevado a menos el logaritmo neperiano de 2 por el tiempo que ha transcurrido, que eran 2 segundos, dividido entre el periodo de semidesintegración. Como esto está en segundos y el tiempo me lo dan en segundos, pues segundos entre segundos se va, ¿no? Con lo cual ya está todo correcto. Aquí da igual las unidades siempre y cuando sean las mismas, es decir, si el periodo me lo diesen en años y el tiempo lo midiésemos en años, pues años entre años se iría, ¿vale? Y no haría falta hacer ningún cambio de unidades, ¿de acuerdo? Lo importante es que tengan las mismas unidades. Bueno, pues sustituyendo estos valores me va a quedar 1,76 por 10 a la menos 3 gramos, ¿vale? Yo estoy trabajando con gramos, pero aquí como era a la menos 3 yo lo he expresado en miligramos, porque es más correcto no, es exactamente lo mismo, pero queda un poquito más simplificado, ¿no? 1,76 miligramos. Bien, ya tendríamos el apartado B. Y por último, el apartado C, ahora nos dicen que tenemos ese plomo generado, va a sufrir una desintegración nuclear de manera que va a emitir partículas beta y que se va a transformar en el bismuto. Vale, las partículas beta pueden ser de dos tipos, beta negativo o beta positivo. En este caso vamos a suponer que se trata del beta negativo, que es el más frecuente. Si no nos dicen nada, pues podemos suponer que es ese. Las partículas beta negativa, ¿qué son? No dejan de ser electrones, ¿de acuerdo? Electrones que se emiten. Por lo tanto, en una emisión beta negativa tendríamos que del elemento original un neutrón de ese núcleo se va a desintegrar en un protón más una partícula beta negativa, es decir, más un electrón, más un antineutrino, que es una partícula, digamos, de antimateria, que no tiene masa y que en principio no juega ningún valor a la hora de calcular número másico y número atómico. ¿Vale? Por lo tanto, fijaros que el número másico del elemento que se forma va a ser el mismo, porque el neutrón se ha convertido en un protón. Así que seguimos teniendo el mismo número de nucleones. En cambio, el número de protones ha aumentado en una unidad. ¿De acuerdo? Muy importante. Bueno, pues para este caso nos quedaría que el bismuto que se va a formar va a tener un protón más y el mismo número atómico, ¿vale? Perdón, el mismo número másico. Por lo tanto, número másico 212, número atómico 83. Si yo hago la diferencia entre estos dos, tendríamos 129 neutrones. Y con esto ya habríamos acabado los 3 apartados de este problema. Y ya estaría hasta aquí este examen, la parte de los 4 problemas del examen de física de convocatoria de julio del 2020. Espero que os haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.